Estimados estudiantes, muy buen día. Vamos a comenzar con el curso de química. En esta oportunidad, chicos, les he traído un tema muy bonito, muy apasionante, como lo que hemos visto en las clases anteriores. Me refiero al tema conocido como UQM. UQM son las siglas o iniciales del tema denominado Unidades Química de Masa. Chicos, bienvenidos a esta su clase. Gracias por apoyarme y leer siempre estos contenidos de estos videos. Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿sí? A ver, chicos, tema nuevo, interesante. Siempre es bueno aprender acerca de los temas que por ahí nunca hemos visto. A ver, el tema de UQM, chicos, requiere una serie de cosas o datos que hemos visto a medias en temas anteriores. Por ejemplo, vamos a utilizar más adelante lo que son ecuaciones químicas. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es temas como peso atómico. ¿Dónde se vio peso atómico? Allá lo vimos, por lo menos citamos peso atómico en el tema de tabla periódica. Vamos a ver muchos datos que sugiero que para la clase que tengamos de manera virtual, de preferencia tengamos a la manito una calculadora, ¿ok? Y esto para avanzar rápidamente con los datos que requieran hacerlo. Chicos, ¿qué es lo que se ve acá? Primero vamos a ver lo básico, ¿ok? ¿Qué términos acá se deben ver? A ver, vamos a ver unidad de masa atómica. Chicos, cuando nosotros aquí hablamos de unidad de masa atómica, vamos a llamarle así a unas siglas conocidas como UMA. UMA acá significa, por si acaso, unidad de masa atómica, ¿ok? Unidad de masa atómica es UMA. A ver, ¿cómo es esto de unidad de masa atómica? Estas son las unidades utilizadas para el peso de un átomo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el peso atómico? ¿Cuál es el peso atómico o masa atómica acá? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? Ya, pues es 40. ¿Pero 40 qué? 40 UMA. Si yo te digo, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. ¿Una qué? Una UMA. Del oxígeno, 16. ¿16 qué? UMA. Entonces, esas unidades, vas entendiendo, se utilizan para lo que es el peso de un átomo. ¿Ok? El peso de un átomo. Tenemos acá también el famoso entonces peso atómico. Como te venía adelantando ya, el peso atómico es el peso de un átomo. El peso de un átomo. El peso o la masa relativa de un átomo. Profe, ¿y este peso atómico en qué unidad se va a dar? Ya te lo indiqué, en UMA, ¿ok? En UMA. Profe, ¿y el peso atómico promedio? Vamos a colocarle acá la rayita. El peso atómico promedio, vamos a dar acá ejemplos, viene a ser el promedio de varios, normalmente isótopos de un mismo elemento. Ustedes recordarán que era un isótopo, ¿no? Era cuando tenía el mismo Z o el mismo número atómico. ¿Okay? Vamos a ver pues eso con un ejemplo. Cuando te dan varios isótopos de un mismo átomo, de un mismo tipo de elemento, lógicamente ya hablamos de peso atómico promedio. Atomogramo. ¿Qué es el atomogramo? Siglas AT-G. Facilito. ¿Te acuerdas del peso atómico? Peso atómico del calcio. 40 UMA. Pero si yo te digo, ¿cuánto vale un atomogramo de calcio? 40. Pero ya no UMA, sino gramos. Mira acá. Mira la relación que hay, una vez te la adelanto. Si yo te digo acá, peso atómico, mira, cáctala bien, peso atómico del calcio, estamos aquí hablando de Ca. Aquí por si acaso esto vale 40, es un ejemplo, 40 UMA. Profe, ¿qué es acá UMA? Unidad de masa atómica, unidad de masa atómica. Pero si yo cambio esto del peso atómico y en lugar de ello le coloco atomogramo, ya no estoy hablando acá del peso atómico, he cambiado por atomogramo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Mira, lo que hago acá es solamente algo muy sencillo. ¿Qué es lo que hago? En lugar de 40 UMA, le coloco 40 gramos. Profe, entonces, ¿qué cambió respecto al peso atómico? Las unidades. Solamente el atomogramo va a cambiar las unidades. Ya no UMA, sino gramos. Continuemos. Peso molecular, el famoso PM, ¿te parece? Si acá lo vemos con ejemplos. El peso fórmula, muy parecido al peso molecular, de aquí vamos a ver una pequeñísima diferencia, a veces se toma como sinónimo. Una mol, ustedes han escuchado, 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles, justamente acá, a rato vamos a mencionar ese término.
El número de Avogadro, mucho cuidado, Na o N sub O, eso es el esquema del famoso número de Avogadro. Profe, ¿cuánto es el número de Avogadro? Te lo digo una vez para que te lo aprendas. 6,023 por 10 a la 23. 6,023 por 10 a la 20. Profe, ¿qué unidades? Ahí viene lo curioso, que el número de Avogadro puede ser usada para varios tipos de unidades. De aquí vamos a ver ejemplos. Volumen molar, claro que sí, vamos a ver eso justamente para los gases. Composición porcentual, eso lo veremos en la clase. Fórmula empírica igual y la fórmula molecular, ¿sí? ¿Qué te parece si comenzamos a ver término por término? Vamos a comenzar, chicos, con la unidad de masa atómica, UMA. Recordemos lo que te había indicado, que UMA es una unidad. ¿Una unidad de quién? Del peso atómico. La unidad del peso atómico es en UMA, ¿ok? Acá está abajo, mira. Unidad del peso atómico es en UMA. Profe, ¿y los pesos atómicos cuáles son? Muy bien, esto está en la tabla periódica. Te voy a decir una pequeña diferencia antes de eso. Mira los pesos atómicos que tú debes aprenderte. Lo básico es que tú acá, para comenzar muy bien el tema, aprende los pesos atómicos del CHON, o sea, del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Al aprenderte acá del CHON en ese orden, vamos a ver hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14 y oxígeno 16. Date cuenta que aquí lo he colocado en forma creciente. Hidrógeno 1, carbono 12, nitrógeno 14, Luego viene el oxígeno con 16, el sodio con 23, fósforo 31, mira, vas a aprender esto de acá, azufre 32, cloro 35,5, potasio 39, calcio 40, por si acaso aquí voy a aumentarle un par más. Por decirte acá también el hierro vale 56, mira, pesos atómicos bastante conocidos. Por ejemplo el del cobre, por aquí lo coloco arribita, el cobre te vale 63,5 y así por el estilo. Ahora uno dirá, ¿no? Uno dirá lo siguiente, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos el tema de estructura atómica? Vimos el tema de estructura atómica y vimos, por ejemplo, un átomo X, arriba A y abajo Z. ¿Te acuerdas de eso? Y en medio el N, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que este A es el número de masa? Ahora, si ustedes más o menos recuerdan, estos valores que estamos colocando en la parte de abajo en la tablita son muy parecidos justamente son muy parecidos a lo que se ha visto justamente en ese tema, ¿no? Te recuerda, el A arriba, número de masa, el Z abajo, ¿te acuerdas? Y el N, ¿no? Z es igual a P, pero esa parte no lo tocamos ahorita. Me interesa esto de acá. ¿Sabes por qué? Porque el número atómico de hidrógeno es 1, del carbono es 12, del nitrógeno, perdón, el número de masa, ¿no? El número de masa del hidrógeno es 1, del carbono es 12, y así. Profe, pero son los mismos que los valores de pesos atómicos. Aquí viene el detalle. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y escucha bien para la clase. Entre un número de masa y el peso atómico. El número de masa, te hago recordar, es el de arriba, el A. La diferencia es muy simple, y eso graba bien para la clase. Que el número de masa siempre va a ser una cifra entera. Siempre es una cifra entera. O sea, el número de masa es 17, 35, 40, 80, 77. Solamente es una cifra entera. Pero ¿sabes qué pasa con el peso atómico? Ahí viene la diferencia. Que es una cifra entera o un decimal. ¿Lo ves ahí? Aquí te da un ejemplo. Cloro, 35,5. Cobre, 63,5. Entonces, mucho cuidado. Esa es la diferencia. Te la repito. El número de masa, o sea, el A, siempre es una cifra entera. En cambio, el peso atómico puede ser o un número entero o puede ser un número decimal. Ahí está la diferencia. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces pasamos acá a lo que es el siguiente término. Pasamos acá ahora a lo que es el peso atómico promedio. ¿Te acuerdas que te había comentado de esto de los isótopos? Isótopos hay no solamente para el carbono, hay para el uranio, hay para este elemento, el boro. ¿Qué te parece si hacemos ese ejemplo? Primero vemos la fórmula, dice acá. Peso atómico promedio, la rayita de arriba es promedio, siempre es promedio, es igual a masa 1 por A1. Profe, ¿qué es la masa 1? Es la M. Profe, ¿qué significa la A? Aquí lo voy a colocar. La masa, la M, significa masa.
¿ok? La masa atómica, o sea, un peso atómico promedio. Masa atómica o peso atómico. ¿Sabes qué significa la A? La es muy simple. La A por secado significa porcentajes. Mucho cuidado con la A, significa un porcentaje. Dice, masa atómica 1 por por porcentaje 1 más masa atómica 2 por por porcentaje 2 más, y así va hasta de acuerdo cuántos isótopos tenga. Profilo de abajo, porcentaje 1 más porcentaje 2 más. ¿Sabes qué cosa? Te doy un secreto. Cuando te pidan a ti masa atómica promedio, peso atómico promedio, que es lo mismo, el denominador siempre, escúchame bien, siempre los porcentajes suman 100%. Entonces, fácilmente de acá puedes esto, en lugar de colocar la suma de porcentajes, de frente colocas sobre 100, ¿ok? Que es el total de porcentajes. ¿Qué te parece si acá lo reemplazamos? ¿Sí? Dice acá. Ahí está. Peso atómico es igual. Colocamos arriba en el numerador las masas. Acá tengo 2 isótopos en total. Solamente voy a colocar 2 sumandos. Sería acá 10,01. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es su porcentaje? Acá está, mira. Si la abundancia del boro 10, o sea del primero, en ese orden, entonces sería 20, más es el porcentaje, más. ¿Cuál es el otro isótopo? Es el boro 11. Entonces, ¿cuánto me da acá su masa atómica? Me lo dan acá. Sería esto un 11,01. 11,01. Ahora, esta porcentualidad, por si acaso, no me la dan, pero acá viene el detalle. El 100 va a ir abajo. ¿Por qué? Porque es la suma de todos los porcentajes. Además, sabiendo que arriba yo tengo 20, te pregunto, si yo sé que la sumatoria me debe dar el porcentaje 100 y tengo acá 20, ¿cuánto cree que saldrá acá? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 80. 100 unidades, ¿ya? Se supone que son porcentajes. Entonces, date cuenta que si me dan un porcentaje, el otro, no hay necesidad que me lo den porque solamente sale restando 100 menos tal porcentaje. En este caso, 100 menos 20 es igual a 80. Continuamos. Después se llama matemática. Tenemos acá 10,01 por 20. Esto me da 200,2 más. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá 11,01 por 80. Esto me da, ya le he sacado aparte, 880,8. 880,8. Todo sobre 100. Correcto. ¿Cuánto me da acá la sumatoria del numerador? Esta sumatoria del numerador me da 1081. Voy a colocarle acá, sale 1081 entre 100, que es lo que hago, solamente acá corro la comita. ¿Cuánto me da el peso atómico promedio? 10,81. 10,81, a veces me lo pueden colocar por si acaso como 10,8, son aproximaciones. Entonces, esto acá sería el peso atómico promedio. Mira qué facilita, solamente de la fórmula de arribita, solamente hemos trabajado con 2 sumandos, solamente con 2 sumandos. Continuemos. Peso molecular, simbología, PM, o M, M con una rayita. Voy a trabajarlo yo como PM, ya que es lo que más sé trabajar. Repito, puedes trabajar como PM o puedes trabajar como M. ¿Qué significa peso molecular? Profe, ¿hay alguna relación entre el peso atómico y el peso molecular? Claro que sí. El peso atómico, como dice el nombre, es el peso de un átomo. Peso atómico, peso de un átomo. ¿En qué se da? En UMA. Profe, y acá el peso molecular, como dice el nombre, ya no es de un átomo, es de una molécula. Es de una molécula. A ver, tenemos acá un compuesto que es el arseniato de sodio. Arseniato de sodio. Me dan acá, mira, los datos, los pesos atómicos, muchas veces te lo van a dar. Por ejemplo, acá te da el sodio que es 23 y el arsénico que es 75. Aquí viene el dato. No siempre te lo dan. A veces tienes que saberlo, ya mira. Lo de Chon es obligatorio. Es más, acá no te dan el oxígeno. Lo de Chon es obligatorio, que lo sepas. ¿Cómo hallar el peso molecular? Es recontra facilito. Ayúdame a hacerlo. Ese es el compuesto. ¿Correcto? Lo que voy a hacer es básicamente multiplicar el número de átomos por el peso atómico de elemento por elemento. Comenzamos con el sodio, ¿te parece? A ver, ¿cuánto sería el sodio? El sodio, su peso atómico es 23, ¿correcto? Ahí está, mira, te lo dan como dato.
repito, de a poco debes ya aprenderlo. ¿Por cuánto multiplico? Por 3. Entonces acá sería por 3. ¿Cuánto sería eso? Sería 3 por 3, sería 9. 3 por 2 sería 6. Siguiente elemento, mira, elemento por elemento. Vamos con el arsénico. El arsénico. ¿Cuánto pesa el arsénico? Acá está, 75. ¿Cuántos átomos hay? 1. Voy a colocarle por 1 en una sola vez, ya después solamente de frente le colocaremos 75. Bacán. Recuerda que se va a sumar, todo esto se va a sumar. Ahora el oxígeno. ¿Cuánto es su peso atómico? ¿Lo aprendiste? Hidrógeno, carbono, nitrógeno, carbono y oxígeno. O hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno. El chon, ¿te acuerdas? El chon vale 16 el oxígeno, ¿ya? En el chon vale el oxígeno 16, sería 16. ¿Cuántos átomos ves acá? 4, allá. 16 por 4. ¿Cuánto sale esto? 64. Ahora súmalo y ya está la respuesta. 9 más 5, 14. Más 4, 18. Entonces llevo acá 1. Sería acá 1, sería 7 más 7, 14 y 6. Entonces la respuesta sería 208. Profe, 208 ¿qué cosa? UMA, acá está, UMA. La unidad acá para peso molecular y para peso atómico es UMA. ¿Ok? Eso no cambia, es UMA. ¿Entendiste? ¿Sí? Lo repasas si por favor no lo entendiste. Ahí está detallado con pasos. Siguiente ejemplo. Bien, vamos a ver ahora ejercicios, ¿te parece? ¿Te parece si yo hago 2 y lo demás lo hacemos en clase? ¿Ok? Yo voy a hacer un fácil y un difícil. ¿Ya? Un fácil y un difícil. Por ejemplo, el agua. Digo así, 2 por 1. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. 2 por 1, 2. Entonces digo, 2 por 1 es 2, de frente 2. Más. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. ¿Cuántos átomos hay? 1. 16 por 1. 16. 2 más 16. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. Dame las unidades. UMA. Recuerda que el peso molecular de cualquier, vale la redundancia, molécula es en UMA. 18 UMA. Hacemos la segunda. Las 4 son para la clase, ¿sí? Para que le vaya practicando. H12CO4 sería 2. ¿Cuánto vale el hidrógeno? 1. 2 por 1, 2. Más. ¿Cuánto vale el azufre? 32. ¿Cuántos átomos hay? 1. 1 por 32, 32. ¿Ok? 32. Más. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. ¿Cuántos átomos hay? 4. 16 por 4, 64. Entonces acá si sumamos tenemos 2 más 32, 34. 34 más 64, al ojo sale 98. 98 ¿qué cosa? UMA. 98 ¿qué cosa? UMA. Lo demás lo practicas tú, ¿de acuerdo? Lo practicas en casa y lógicamente en la clase virtual ya lo preguntaremos. A ver, tenemos acá un ejemplo aplicativo, interesante este ejemplo de examen de admisión que dice: un carbohidrato tiene por fórmula general CX, paréntesis, H2O, o sea el agua, paréntesis X. Y su peso molecular es de 180 UMA. Allá el valor de X y la fórmula molecular de dicho carbohidrato. Mira, estos ejemplos son papayitas, como se dice. Son recontra, super archimega fáciles. Primero coloco acá el hipotético carbohidrato que acá me lo dan solamente como representación. Me lo dan como CX, me lo dan como H2 dentro, aquí, ¿dentro de qué? Dentro de un paréntesis. Y acá afuera me lo dan como la X. ¿Correcto? Dice, y su peso molecular es de 180 UMA. Entonces voy a colocarle de una vez, sin unidades, por el momento, sin unidades, 180. Ahora, ¿qué te parece si comenzamos a desarrollar de acuerdo a lo que te hemos dicho que aprendas? Hidrógeno 1, peso atómico, carbono 12, oxígeno 16. Digo, carbono vale 12. 12 por X, 12X. Entonces digo acá, 12 por X es 12X. Más. Recuerda que la X está abarcando todo el paréntesis. Sería 1 por 2 por X. Repito, 1 por 2 por X, 2X. Profe, ¿por qué era 1 por 2? Porque el peso atómico del hidrógeno te vale 1. ¿Sí? Eso lo puedes revisar en la parte primera de la tabla. Vamos con el oxígeno. Oxígeno es 16, su peso atómico. Por 1, 16. Por X, tú lo sabes ya, 16X. ¿Cuánto esto o a cuánto debo igualarlo? Ya lo tienes acá, lo igualas a 180. Lo igualas a 180. Profe, ¿cuánto es esto de acá entonces? 12X más 2X más 16X. Te sale 30X. Te sale 30X. ¿Cuánto es la suma? 180.
El X acá, ¿cuánto sería? Sácale 0 más rápido, sácale 0, 18 entre 3, eso te sale 6. Ahí tienes una respuesta. Entonces, me están preguntando, además acá, me están preguntando cuál sería la fórmula molecular. Entonces, si yo reemplazo acá en esta formulita el X que vale 6, ¿cómo sería? Sería entonces acá, carbono 6, sería H, que sería 2 por 6, que eso me da 12. Y oxígeno sería, el oxígeno sería 6 también porque es X, ¿ok? 1 por X, entonces sería 6. 1 por X, 1 por 6 te da 6. Y esto de acá, que puede ser una glucosa, cualquier exosa, ¿no? Con 6 carbonos. Ahí están tus dos respuestas. ¿Cuánto vale el X y cuál sería el carbohidrato? Next, siguiente ejercicio. Peso fórmula es casi lo mismo, con la ligera diferencia que es usado para compuestos iónicos. Profe, hemos visto hace rato, quiero que regresemos para que veas, los pesos moleculares. Mira acá. Lo que hemos visto hace rato eran pesos moleculares, ¿no? Por ejemplo, los dos que hicimos. Arriba es el agua, abajo es un ácido, ¿te acuerdas? El ácido sulfúrico, el oxígeno, el fósforo 4, el fósforo inorgánico. Esto es la sacarosa, el azúcar de mesa, esto es el etanol. Y date cuenta que acá hay un detalle importante, no tenemos ninguna sal. ¿Recuerda que sales, recuerdas? Había aloideas y oxisales, ¿sí? El tema que se vio antes de reacciones químicas. ¿Cuándo es un compuesto iónico? Mira, para que la aprendas mucho mejor, cuando nosotros hablamos de compuesto iónico, chicos, estamos hablando de sales. Solamente de sales, principalmente de sales. ¿Por qué? Porque las sales van a estar formadas siempre por un catión y por un anión. Mira acá. Aloidea, oxisal, ¿te acuerdas la diferencia? Aloidea sin oxígeno, oxisal con oxígeno, oxisal, oxisal, aloidea. Entonces, aquí el procedimiento es el mismo, no cambia nada. Lo único, solamente esta observación, inclusive acá a veces también se llama peso molecular, eso no queda duda. Pero por si acaso, en caso que te diga la diferencia entre un compuesto, entre un peso fórmula y un peso molecular, que el peso fórmula es estrictamente para sales. Y el peso molecular, no, el peso molecular, todo lo que involucra o lo que no involucra sales, pero con la, ya sabes, con la observación de que a veces puede haber esa semejanza, ¿no? Esa comparación a veces se le va a igualar. Entonces aquí reemplacemos, el sodio vale 23, ¿ok? 1 por 23, 23 es su peso atómico. ¿Cuánto vale el cloro? 35,5. Ojo, acá nada que redondea, ¿no? Se copia igualito el decimal cuánto vale el peso atómico. Entonces acá tenemos 23 más 35,5, eso sale 58, ¿no? Esto sale, a ver, ¿por qué coloqué más? ¿Por qué coloqué más? Ojo, ya pues el mercado. Muy bien, entonces acá sería igual a 58,5. ¿Ok? ¿Qué unidades? Ya tú lo sabes, ya tú sabes, es suma, ¿no? Todo es en UMA, todo es en UMA. Continuemos. K2SO4. ¿Cuánto vale el potasio? ¿Te acuerdas? 39. 39 por 2. Acá hay dos átomos. 78. Más azufre. 32 por 1. 32. Más oxígeno. 16. 16 por 4. 64. ¿Cuánto es la suma? Ayúdame. 8 más 2, 10. Más 4, 14. Acá sería 4, ¿no? Llevo 1. 1 más 7, 11, más 3, 14, más 6, 20. ¿Cuánto vale el sulfato de potasio? La respuesta es 204, 204 UMA. ¿Una más te parece? ¿Las otras son para ti? Vámonos con el fosfato de calcio. Calcio vale 40, 40 por 3, 120, correcto, 120. Sería más. Vamos con el fósforo. ¿Cuánto vale el fósforo? Vale 31, ¿no? 31 por 1, 31 por 2. Recuerda que el 2 abarca todo el paréntesis. 31 por 2, 62. Muy bien, más. Oxígeno, 16. 16 por 4, 64 por 2, 128. Ahora, si quieres sacar astuto, aplicas tu matemática, te darás cuenta que estos dos me va a dar 190. Más 120, ahí está más fácil de deducir, sería 310, ¿ok?
Repito, para algunos valores, sobre todo cálculos que vas a ver más adelante, son algo un poco más complejos, inclusive te sugiero que utilices ahí calculadora, vas a ver en qué momento. Y esto de acá, en clase. Continuamos. Bien, ¿qué es una mol? Muchos de ustedes han escuchado esto de mol, moles, 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 8 moles, 3 moles, bemoles, etc. Una mol, escúchame bien, equivale a una constante. Esta constante es de 6,023 por 10 a la 23. Apréndetela. ¿Eso qué cosa es? Es el famoso número de Avogadro. El número de Avogadro se representa así como una Na o puede también ser como una NO. El famosísimo número de Avogadro. ¿Ok? Equivale la cantidad de átomos que hay en 12 gramos del carbono 12, que es un isótopo. Esta unidad, por favor, te la aprendes, es constante, 6,023 por 10 a la 23, 6,023 por 10 a la 23. Última vez, 6,023 por 10 a la 23. Continuemos. La mol, pero también la mol, aparte de este número de Avogadro que lo vamos a ver más adelante, es el peso molecular en gramos. Mira, ¿qué te parece si vamos haciendo acá una comparación? ¿Te acuerdas del peso atómico? ¿Te acuerdas del átomo gramo? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, si yo te decía, en lo que respecta al carbono, el peso atómico es 12 UMA. El átomo gramo era 12 gramos. ¿Ves la diferencia? Facilito, ¿sí o no? Cambia solamente las unidades. ¿Pero qué tiene que ver esto con la mol? También facilísimo. Acá lo tienes, mira. Que la mol es lo mismo, es el mismo peso molecular, pero ya no tiene UMA. Mira, acá supuestamente es UMA. ¿Cuál es la diferencia? Que la mol cambia las unidades. En lugar de UMA, gramos. O sea, es lo mismo que arriba. Peso atómico, átomo gramo. Peso atómico en UMA, átomo gramo en gramos. ¿Y cuál es la diferencia entre peso molecular con mol? Que el peso molecular es en UMA y la mol es en gramos. ¿Okay? Solamente cambia las unidades. Solamente cambia las unidades. UMA de unidad de masa atómica por gramos. Dice acá siguiente, ¿cuánto es acá el número? ¿Cuánto es acá el número? ¿Cuánto es acá el número de moles? ¿Cuánto es acá el número de moles? Fórmula. El número de moles, ¿ya? Número de moles, por si acaso es el peso que te dan acá, el peso de un átomo, el peso de un átomo sobre, el peso de una molécula sobre el peso molecular. Eso es para hallar el número de moles. Vamos a colocarlo acá para hallar el número de moles. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Por fórmula. Vamos a ver ejemplos. Pregunta 1. ¿Cuántas moles existirán en 62,4 gramos de cianato de sodio? A ver, me están pidiendo acá el número. Voy a colocarlo así para trabajar más rápido. Voy a trabajarlo así. Numeral, número de moles. Voy a trabajarlo, ¿qué te parece? De dos maneras para que te vayas acostumbrando a ambas. La primera, fórmula. La primera, fórmula. ¿Qué es lo que hago? Número de moles. ¿Cuántas moles? Allá, este es mi X. Bacán, este es mi X. Peso, ¿me dan algún peso? Sí, acá me lo dan. 62,4 gramos. 62,4 gramos. ¿Sobre qué tipo de unidades o cuánto? ¿Peso molecular te lo dan? Sí, acá te lo dan ya. 208 gramos. 208 gramos. Por lógica se sabe que acá se va gramos con gramos. Entonces acá ¿cuánto sería igual? Sería igual a 62,4 sobre 208. ¿Cuánto te da esa diferencia? La respuesta es, mira, acá está mi calculadora, por favor. Entonces sería 62,4 para avanzar ya, entre 208, la respuesta es 3 sobre 10, que equivale a 0,3. Ese le voy a llamar el método, y como dice cuántas moles, lógicamente será 0,3 moles. Voy a llamarle el método A. ¿Profe, hay otro método? Claro que sí. El otro método, vamos a llamarle método B, es a través de regla de 3. Te sugiero que aprendas la famosa regla de 3. ¿Ah? La regla de 3 simple. Tú lo sabes, aplicarla además a lo que es química. Dice, ¿cuántas moles existirán en 62,4 gramos de cianato de sodio? ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a partir de acá, mira, escucha bien. Una mol, ¿ok? Una mol, ya sabes, de ese compuesto, ¿cuánto pesa una mol de arseniato de sodio?
Aquí lo dan, mira. 208 gramos. Ahora, guíate bien. Coloca la otra rayita para adelantar. ¿Cuántas moles? O sea, ¿cuál es mi incógnita? Número de moles, X. Debajo de moles está mi incógnita. En 62,4. Entonces, como aparece acá esta unidad en gramos, a esta altura voy a colocarle 62,4 gramos de arseniato de sol. Profe, ¿y por qué no he puesto acá arriba UMA? Porque estamos hablando de moles. Recuerda que las moles es, en lugar de UMA, se cambia la unidad por gramos. Ya sabes que se van a ir gramos, esto es innecesario, pero igual lo manifiesto. Entonces acá sería X igual a, sería que hacen aspa, sería 62,4 sobre 200,8, perdón, 208. ¿Cuánto sale esto? Te regresas acá, lo mismo, sería 0,3 moles. Ok, entonces, si ven, hay dos formas de hacer. La fórmula misma y también la regla de 3. ¿Qué sugieres? Sugiero que hagas esto, porque eso te va a servir para casi todos los ejercicios de esta primera parte. Regla de 3. Vas a ver por qué. ¿Ok? Retomamos. Atomogramo. ¿Te acuerdas que te dije al comenzar que era atomogramo? Es el peso atómico en gramos. ¿Te acuerdas que el peso atómico era en UMA? Claro, esto de acá voy a colocarlo para no repetirlo. El peso atómico, todos esos valores que están abajo es en UMA, o sea, en unidad de masa atómica. ¿Ok? Ojo, el hidrógeno trabajamos con 1, ya no trabajamos con estas milésimas, es 1. El oxígeno, si acá se redondea, es 16. El carbono sigue siendo 12. El hierro es 56, ahí sí se redondea. El cloro es 35,5, se redondea con décimos. Pero si te das cuenta, mira, en el caso del atomogramo es lo mismo, pero el atomogramo se expresa en gramos. Ya no en humos, sino en gramos. Siguiente. Ejemplo. ¿Cuántos atomogramos existirán en 336 gramos del elemento hierro? Bueno, te adelanto, acá no te lo dan, pero te adelanto que el peso atómico del hierro, si lo escribí en el cuadro, ¿te acuerdas? Es 56, ¿ya? Ese es el llamado peso atómico. Acá no te lo dan, recuerda que no siempre te van a dar los pesos atómicos. Ojo, acá esta fórmula es para el número de atomogramos. ¿Te recuerda algo? Número de atomogramos es igual a peso sobre peso atómico. Es muy parecida a una fórmula que se vio hace rato, ¿te acuerdas? Acá era número de moles sobre, es igual a peso sobre peso molecular. Y mira qué dice acá. En lugar de número de moles, número de atomogramo. ¿Ok? Número de atomogramo es igual a peso, peso de la molécula, sobre peso atómico. Ya no es peso molecular, porque ahora es de un átomo. ¿Ok? Entonces, el cambio se dio ligeramente. ¿Qué te parece si hayamos de las dos formas? Primero con la formulita. ¿Cuántos atomogramos? Entonces, todo esto va a ser mi X. ¿Qué peso te dan? ¿Algún peso? Sí, te dan 336 gramos de tal elemento. ¿Sobre cuánto? Peso atómico del hierro, ahí está, 56. ¿Cuándo sale esto? Mira, por lógica, esto debe ser sí o sí un valor en 6, ¿no? Específicamente, ¿por qué? Porque 6 por 6 te ha terminado en 36. ¿Lo verificas? Esto te da 6. ¿6 qué cosa? ¿Cuántos atomogramos? Será 6 átomos gramos. Date cuenta de las unidades, ¿bien? A pesar de que en las alternativas solamente me da el número. Esto vamos a llamarle un método A con la fórmula. ¿Qué te parece si llamamos con el método B? ¿Te parece si llamamos con el método B? ¿Cuántos atomogramos existirán en...? ¿Qué es lo que haces? Dices esto. En un atomogramo, mira, parto de así, en un atomogramo de hierro, ¿cuánto hay? Peso atómico 56, pero como es atomogramo, 56 gramos. ¿Cuántos atomogramos? Entonces debajo de atomogramos va mi incógnito. ¿Y con cuánto le igualo? Con el otro peso, porque mira, tiene que estar a la misma altura gramos con gramos. ¿Qué es lo que se va? Ya sabes, ya tú sabes, se va a gramos. Ahora aplico estemos así en aspa. Entonces X sería igual a un atomogramo por 336, sería 336. ¿Sobre cuánto? Sobre 56. ¿Cuánto te da eso? Tiene la misma división del costado derecho. La respuesta sería 6. Cualquiera de las dos formas vale. Como te repito, te sugiero de a poco ir practicando con la regla de 3 siempre. Sigamos. A ver, dice acá el número de Avogadro. ¿Te acuerdas cuánto es el número de Avogadro?
6,023 por 10 a la 23. Acá viene lo bueno. El número de Avogadro que se representa por una n sub a, o también se puede representar por n sub o, ¿qué unidades tiene, chicos? El número de Avogadro no tiene unidades. No tiene una unidad definida. Como te decía, es una constante. Porque el número de Avogadro puede estar dado para átomos. Se puede usar para moléculas o moles. Se puede usar por si acaso para, vamos a colocarle acá, átomos. Se puede usar para moléculas. ¿Ok? Se puede utilizar para átomo-gramo. O sea, las unidades depende de qué, del contexto, de la pregunta. Depende de la pregunta, ¿sí? 6,023 por 10 a la 23. Aplicamos. Profe, ¿cómo sé que voy a aplicar acá la constante de que ya te había mencionado el número de Avogadro? Por las alternativas. Fíjate por las alternativas. Si te dan acá una base 10, de hecho que vas a utilizar el número de Avogadro. ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? Díctamelo, vamos, mentalmente. 6,023 por 10 a la 23. Y acá justamente vas a utilizar tu ingenio y no hay fórmula de por medio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Regla de 3. Comenzamos. Dice, a ver, lo primero que tienes que ver es que la regla de 3 va a tener acá 3 rayitas. 2 rayitas, ¿no? 2 rayitas. Calcular el peso de un átomo de cobre. Entonces, mira, si tú eres acá hábil, vas a saber que acá la incógnita es cuánto pesa un átomo de cobre. ¿Correcto? ¿Cuánto pesa un átomo de cobre? Esa es tu duda, ¿sí o no? Esa es tu duda. Entonces acá va a ir el X. Lo único que acá debemos saber primero para iniciar es que el cobre, su peso atómico no me lo dan. ¿Por qué digo peso atómico? Porque acá dice un átomo. Entonces yo puedo partir de esto, mira. Puedo partir acá. Como dice, calcular el peso de un átomo, yo puedo partir, mira, de esto. 6, ¿cómo? 6,023 por 10 a la 23 átomo de cobre. Profe, ¿qué se le dice el numerito? Como te estaba indicando, tú vas a ponerle unidad al 6,023 por 10 a la 23. ¿Cómo? Depende de las alternativas. ¿Cuánto es el peso atómico de un cobre? ¿Cuánto es? 63,5. Profe, acá no me lo dan. Sí, pero te lo dije al comienzo, ¿te acuerdas en la tabla? 63,5. Se supone que acá, como es peso de un átomo, se refiere a UMA, ¿no? Que al final inclusive eso no interesa porque no me dan en las unidades en la alternativa. ¿Qué se va? Átomo de cobre. ¿Qué es lo que hago? Hago esto. X es igual, aguaspita, sería 1 por 63,5, sería 63,5. Todo sobre, ojo, todo sobre 6,023 por 10 a la 23. ¿Correcto? Aplicamos acá la división, ¿sí? Aplicamos la división rápidamente, como estamos en vivo, entre comillas. 63,5 entre 6,023. ¿Cuánto te da eso? 10,54. ¿Te parece alguno? Sí, puede ser a la C. Con aproximación, 10,55, ¿te parece? Mira que coloco, ¿eh? 10,54, 10,5, ¿sí? Después lo redondearé. Sería por ¿cuánto? ¿Qué te parece si ahora haces esto? Mira, este 23, álgebra, lo subes con signo cambiado. ¿Cuánto sería? Menos 23. Pero aquí por si acaso te ha quedado 10, no está en notación científica. Recuerda que para que pase notación científica, esto de acá lo voy a correr acá, y sería entonces 1,05. Recuerda que a la izquierda aumenta, ¿no? A la izquierda aumenta, entonces sería acá a la menos 22. ¿Qué unidad es? UMA, aunque ahí no me la cita en la pregunta, ¿no? O en las alternativas. ¿Cuál sería acá entonces su respuesta? La más cercana, lógicamente, y la única que tiene 1,055, 1,05, la respuesta es la letra C. Mis chicos, ahí tienen otro ejemplo para que lo practiquen en casa, ¿ya? Por mi parte, no vamos a quedar ahí, mira, ahí tienes otro ejemplito, eso lo aplicamos ya en la clase virtual. No vamos a quedar ahí, chicos. Muchísimas gracias por atender la clase. Le agradezco de todo corazón, su servidor, el profesor Elmer Mejía. Nos estamos viendo
en la clase virtual. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos.